Hola creativos, espero que estén muy bien y bendecidos. El día de hoy tenemos nuestro estudio del día viernes y el día lunes. No pude subir el video el día viernes, pero no quiero que nos quedemos sin leer la porción que correspondía a ese día. Entonces hoy los voy a unir. Lo mismo va a pasar con el día de mañana. Martes y miércoles se van a unir también. Entonces pues sí, nada más les comento para que ustedes pues lo vean. De igual manera lo voy a dejar como en el título esas dos fechas, ¿ok? Entonces para que estén al tanto. Yo sé que se dan cuenta, así que pues ahí va a quedar todo, ¿va? Entonces, bueno, ¿qué les parece si oramos para iniciar? Y sí, ¿ok? Padre bendito, gracias te doy porque tú eres bueno. Gracias por este estudio del día de hoy. Sé tú hablando a nuestras vidas, sé tú hablando a nuestros corazones. Toma control de este estudio de principio a fin y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, pero también a ponerla por obra y háblanos el día de hoy. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, vamos a iniciar con la pregunta para reflexionar y es reflexionar sobre alguna conversación, algún evento o algo muy significativo que haya sucedido en nuestras vidas o en este lapso de tiempo. Ahorita puedo añadir el fin de semana, ¿no? Fíjense que, no sé, pero como saben, el video pasado les comenté que pues estamos en la iglesia en un tiempo de ayuno y oración, y la verdad que ha sido muy bonito, una bendición, pero también pues como todo ayuno, ¿verdad? Es un reto porque pues humanamente no estamos acostumbrados a ayunar o tal vez a comer de ciertas formas así. Por ejemplo, en este caso, en el ayuno de Daniel pues no es... a veces no está, o personalmente no estamos acostumbrados a comer de esa forma, entonces sí es un reto. Y le comentaba a mis amigos, ¿verdad?, que también están en el ayuno, que durante la semana sí hubo un momento en donde me sentía un poco como irritada y yo le presentaba a Dios, le decía, ay Señor, ayúdame, y le comentaba a mi mamá y así, ¿no? Y ya después pasó, gracias a Dios. Pero hablando con todos, unos compartían también sus luchas y así. Digo, bueno, qué bonito, ¿no? Es compartir entre todos. Pero a los días, cuando empezamos pues nuestra célula, dimos la oportunidad de que comentaran si tenían alguna necesidad. Y así cada célula, ¿no? Se da el tiempo para las necesidades. Y el ver cómo Dios está contestando, así sea una petición, yo le doy gracias a Dios porque yo veo la mano de Dios obrando a nuestro favor. Y así, y luego me han sucedido así como cosas muy extrañas, pero que me hacen ver cómo Dios está presente en mi vida. Y no digo extrañas de mal, sino como sobrenaturales. Para mí lo son, porque por ejemplo el día de ayer pues no me sentía muy bien, ¿no? Y yo le presentaba a Dios todo lo que estaba sintiendo, y hay momentos en los que necesitamos sacarlo, ¿no? Y todo, o llorar incluso, y yo le presentaba a Dios lo que yo sentía y todo y así. Y parte de esto pues era incluía como varias cosas, ¿no? Varias áreas de mi vida, pero el caso es de que yo y mi mamá estábamos hablando sobre una persona que pues tenía mucho tiempo que no nos hablaba y así, y luego al ratito nos habló y fue como que, bueno, yo me impacté porque digo, o sea, Dios nos está escuchando y está obrando y no sé, y fue muy bonito. Y ya después de eso, yo le pedí a Dios porque llegaron unas cartas que necesito para poder sacar mis nuevos lentes, y pues los estoy esperando y ya me urgen porque ya necesito mis nuevos lentes para poder ver mejor. Y estábamos orando y al tiempo, o sea, al ratito, como las, no sé, ni 15 minutos pasaron,
me mandaron que ya habían llegado mis cartas y fue así como, no, bien tremendo. Y bueno, así cosas que han estado sucediendo que yo digo, me impacta el ver cómo Dios está atento su oído a nosotros. Entonces eso para mí es muy significativo e importante. Bueno, ahora sí, vamos con la lectura del día de hoy y pues vamos con la lectura. Minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor,
paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Muy bien, gloria a Dios por la lectura. Ahora vamos con la reflexión, ¿ok? Porque aquí pues vemos dos historias, ¿verdad? La historia de los talentos y por otra parte esta parte en donde Jesús, ¿verdad? Se le encomienda, bueno, no Jesús, sino Jesús le encomienda a sus discípulos ir por un pollino y me llama la atención bastante cómo es que les dice, ¿verdad? Vayan y tómenlo y digan esto y como Dios, vemos nuevamente, planifica y Él pone todo, ¿verdad? El sentir incluso en las personas para pues que todo se diera como debía de haber pues sucedido, ¿no? Las personas se prestaron a prestar, vaya la redundancia, el pollino para pues el Señor y bueno, pero vamos a reflexionar y ahorita vamos a seguir platicando. La primera pregunta dice: Jesús contó una parábola en respuesta a la creencia de la gente de que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Qué lección estaba tratando de transmitir Jesús a través de la parábola? Lucas 19, del 16 al 21. Muy bien, creo que, miren, lo primero que se me viene a mi mente con esta pregunta es ver cómo es que cuando el reino de Dios, bueno, primero, es necesario entender qué es el reino de Dios. Y esta pregunta, yo recuerdo que cuando tomé una clase, fue una clase de comunicaciones y el maestro nos decía, a veces es importante, ¿verdad?, saber cómo comunicar un mensaje, porque la comunicación la tenemos, pero lo que se nos dificulta es dar un mensaje, ¿no? Y cuando el hermano nos preguntaba qué es el reino de Dios, pues muchos decíamos que era la presencia de Dios, que era el Espíritu Santo, etc. Pero cuando vemos en la palabra de Dios, vemos tres, yo le podría decir como características que son el reino de Dios, y lo vemos en la palabra cuando dice que el reino de Dios es justicia, gozo y paz. Y estas tres cosas, ¿verdad? Las vemos manifiestas a través de nosotros. ¿Y cómo digo esto? Porque Dios nos manda a traer el reino de Dios a donde quiera que estemos. Entonces, cuando nosotros decimos que hacemos manifiesto, traemos el reino de Dios a donde estamos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que vamos a través de lo que hacemos, en donde estemos, en donde sea, vamos a siempre procurar que la justicia, el gozo y la paz esté presente. Entonces, llamaba más la atención porque el hermano, mi maestro, explicaba que a veces nos enfocamos mucho en el gozo y la paz. Y pues como pentecosteses, ¿verdad? Como cristianos nos guiamos mucho en esto, ¿no? En solamente el gozo, en nada más la paz, pero realmente no lo es todo, sino no hay que olvidarnos de la justicia. El significado, la definición de justicia es reconciliar, ¿sí? Reconciliación. Entonces, Dios nos ha mandado a reconciliar todo lo que podamos, por ejemplo, ¿no? Reconciliar personas con Jesús, reconciliar nuestra carrera con Jesús. Son, ¿cómo lo puedo decir? Son, en inglés hay una palabra que sí es statements, pero son hechos, lo puedo decir así, que representan algo muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, reconciliar a una persona con Jesús representa traer el gozo, la paz, el amor de Dios a la vida de una persona y demostrarlo, ¿verdad? Es dejando que Dios nos use a nosotros, pero también llevándolo a reconciliarse con Jesús, ¿verdad? Es un
proceso también donde uno se muestra amigo, etcétera. Pero otro ejemplo, ¿verdad? Es, por ejemplo, reconciliar nuestras carreras con la iglesia, con Jesús, usarlas para bendición de otros, para que a través de lo que hagamos haya un impacto positivo en nuestra sociedad y que sobre todo, de ser lo posible, ¿verdad? Representemos a Jesús por medio de nuestro trabajo. Entonces, eso es un ejemplo. Pero básicamente cuando vemos aquí que dice que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, ¿qué lección está tratando de transmitir Jesús? Yo lo interpretaría como que cuando tú tienes o llega, ¿verdad?, el reino de Dios a tu vida, no te puedes quedar como nada más con tu talento, pues. En esta parte, ¿verdad? Vemos como cada persona actuó de diferente forma. Hubo uno que tenía el talento, lo guardó y dijo, no, mejor, mira, ni para bien ni para mal, y aquí se quedó, ¿no? Hubo otra persona que lo tenía y lo fue y lo invirtió y lo multiplicó 10 veces más, ¿no? La otra persona también fue, lo multiplicó y lo multiplicó pues más veces. Entonces, cada uno hizo lo que más bien le parecía, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué pasa, no? Aquí podemos ver la diferencia entre cuando una persona, ¿verdad?, tiene el reino de Dios, porque cuando viene a nosotros no nos podemos quedar quietos. Hay algo que nos inquieta a hacer algo y que nos lleva a utilizar lo que tenemos, los medios que tenemos para hacer multiplicar, ¿verdad? La bendición, la palabra, la esperanza, lo que se necesite en el área donde estemos. Entonces, yo lo podría interpretar de esa forma, que cuando el reino de Dios viene a una persona, se ve visiblemente en su vida, pero también en esa multiplicación, ¿sí me entienden? No esconde el talento que Dios le dio, sino que lo expone y lo pone a disposición para lo que se necesite y lo invierte para multiplicarse. Entonces, es algo muy interesante, ¿verdad? Incluso nos reta a quitar y dejar a un lado incluso nuestros miedos, nuestros temores, que decía una persona, ¿no? El 90% de las cosas que pensamos que tal vez pueden pasar mal, realmente nunca pasan. Entonces, es un reto en donde Dios nos pone como dejar al lado nuestros temores y atrevernos a darlos para Dios, ¿no? A invertirlos. Entonces, pero también habla de una movilización, ¿no? De algo que nos mueve a activarnos. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Y si recuerda que cada pregunta tú las puedes ir contestando en un papel, en tu libreta. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice, ¿cuáles son los asuntos muy pequeños en los que no he sido fiel y cuáles, son las razones de mi falta de fidelidad? ¿Cuáles son los asuntos muy pequeños en los que no he sido fiel? ¡Wow! ¡Qué bonita pregunta y qué fuerte! ¿Y cuáles son las razones de mi falta de fidelidad? Fíjense, qué fuerte, porque aquí es una pregunta que nos expone, o por lo menos, a mí personalmente me reta, porque Dios nos habla. Y también, o sea, ¿a quién no le gusta que una persona sea íntegra, no? O sea, si tú miras a una persona íntegra, tú sabes que puedes confiar en esa persona. Más, por ejemplo, en el área de los negocios, en un trabajo, o sea, necesitas ser íntegro para estar en una posición, o por lo menos que te confíe en un negocio. Pero lo contrario pasa cuando no es así, ¿verdad? Como que no hay esa confianza, pues no hay esa misma prosperidad cuando uno no es íntegro, ¿verdad? O tarde que temprano, ¿verdad? La verdad siempre sale a la luz. Entonces,
¿qué son esas cosas en nuestras vidas que son muy pequeñas, como dice aquí, ¿verdad? O muy grandes, dependiendo, ¿verdad? Cada uno somos diferentes, en los que no hemos sido fiel. Reflexiónalo. Yo eso sí te invito a que lo anotes en una libreta. Sé honesto contigo mismo. ¿Y qué ha sido? ¿Cuáles han sido las razones de mi falta de cumplir a esa fidelidad? Algo que se me viene a mi mente y no me da vergüenza, bueno, sí me da pena porque pues obviamente estaba mal, pero no me da pena como compartirlo porque son cosas que todos somos humanos y que nos equivocamos y así, ¿no? Pero algo que yo batallé un tiempo era con mi diezmo y era algo que yo realmente y honestamente yo quería hacer con todo mi corazón, pero siempre a veces había como ese pensamiento como de, es mucho dinero, ¿sí me entienden? Es como, no sé si a ustedes les ha pasado, pero eso era como, es mucho dinero, y yo, ay no, y pero es que ocupo pagar todavía esto, y no era, o sea, como, no era como que iría yo a guardar el dinero para mí, no, realmente era porque tenía que pagar mis préstamos para la escuela, tenía que pagar, bueno, más cosas, ¿no? Eran razones válidas, honestamente, pero que yo en mi integridad yo sabía que el no dar el diezmo no era algo que iba a afectar a alguien más, sino a mí misma, porque es una forma también de honrar a Dios con tus bienes. Y por un tiempo me recuerdo muy bien que sí, o daba lo que yo quería o así, pero yo me sentía mal. Había algo dentro de mí que no me dejaba como en paz, ¿no? Y vino un tiempo en donde empecé a batallar económicamente y me recuerdo que yo dije, bueno, tal vez fue eso. Yo honestamente yo sabía o yo sentía que era eso. Yo dije, no, o sea, tengo que aprender a darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Porque si Él me da, y escuché una predicación en un momento de mi vida, que decía, si Dios nos da un 100%, o sea, ¿cómo no le podemos dar un 10% y nosotros quedarnos con un 90%? Cuando lo vi de esa perspectiva dije, wow, es que era el 90%, o sea, era gran cantidad. Entonces yo trataba como de entender de la visión que Jesús tenía del diezmo. Entonces, a partir de eso, ya ahí fue cuando yo también entendí, dije, no, así sea, poco a poco, tengo que darle lo que él se merece. Y bueno, ahí fui trabajando y sigo trabajando con ello, pero trato de honrar a Dios con lo que él se merece, porque pues él me da lo que yo tengo, entonces cuánto más darle lo que le corresponde. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero puede ser, o sea, esto puede variar eh, según la persona, ¿verdad? Pero otra cosa también que pienso que puede llevarnos a faltar a la fidelidad, y lo escuchaba justo hoy, les recomiendo mucho, mucho un podcast que se llama Corazón de Luna. Son los hijos bueno, el hijo del pastor Cash Luna, y lo hace con su esposa. Es un podcast súper bonito, la verdad yo lo recomiendo mucho, y también su esposa tiene otro podcast para mujeres que se llama Expuestas, lo súper recomiendo. Y bueno, ellos hablaban a hoy sobre el respeto, como profundo, respeto profundo, profundo respeto. Y básicamente decían que cuando uno pierde el temor a Dios es cuando realmente, o no entendemos el temor a Dios, es ahí cuando se hace fácil faltar. Se hace fácil, o como no vemos a Dios palpablemente o visiblemente, puede ser, ¿verdad? Que
ellos lo manejaban, ¿verdad? Como un amigo, o sea, tal vez lo toman como, por ejemplo, ay, mi brother o así, pero realmente es necesario, decía Juan Diego, ubicarnos y entender de que Dios sí lo podemos considerar como nuestro amigo, pero Él no es igual a nosotros, Él es Dios. Entonces por su divinidad se le debe de dar su lugar, honrarlo por lo que Él es. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver y yo concuerdo mucho con lo que decían que en la naturaleza, verlo, la magnitud de su poder, de su majestad. Y yo digo, eh, cuando vemos eso, Dios nos hace conscientes de su gran poderío, de su gran majestad. Hay un temor reverente y no es un miedo que nos hace irnos, sino más bien es un respeto profundo, así como un respeto que se le tiene a un padre, a un gran amigo, así, ese profundo respeto que dice, sabes que yo no puedo fallarle porque él me ha dado tanto que yo no puedo fallarle a Dios. Entonces es entender, yo creo, simplemente también el sacrificio que Él hizo en la cruz, el hecho de que dio a su Hijo unigénito para morir, para resucitar al tercer día y estar conscientes de que Él viene pronto, nos hace volvernos a un profundo respeto. Entonces, sí, estuvo muy bonito ese podcast, lo recomiendo y pues creo que a veces el hecho de que se nos olvida que Dios es, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, Dios es el todopoderoso y no podemos igualarnos pues a Él, sino que darle su lugar. Ahí es cuando a veces fallamos, ¿verdad? Cuando se nos olvida el temor. Entonces hay que pedirle a Dios siempre que ponga ese temor reverente en nuestro corazón para honrarlo y pues no fallarle, ¿verdad? Porque todos en algún momento nos podemos equivocar, pero no es excusa para pecar. Entonces sí hay que tener respeto a Dios, amén, en saber y estar conscientes de que Dios está con nosotros en todo momento, como dice una palabra que me enseñaron hace un tiempo y es coramdeo, ¿verdad? Estar conscientes de la presencia de Dios en todo momento. Muy bien.